Judas Iscariote. El nombre de Judas es sinónimo de traición. Pocos adjetivos tan descalificativos como el de ser el Judas. Sin embargo, él, Judas Iscariote, fue un hombre que quiso caminar con Jesús. Fue seleccionado inclusive como parte del círculo más cercano del maestro, no cualquiera. Ese círculo se le conoció como los 12 apóstoles. Escuchó al Mesías, lo siguió, comprendió muchas, pero muchas de las cosas que él enseñaba. Inclusive se privó de darse la vida que él hubiera querido tener desde el principio. Bueno, tal vez esto de privarse de una vida que añoró, tal vez esto sea la raíz de su problema. Creyendo él, Judas, que salvaba su vida, la perdía. Y la perdió por completo. Hoy responderemos 3 preguntas sobre la vida de Judas. ¿Quién fue él? 2, ¿qué pasó en su vida que lo transformó? Y 3, ¿qué lecciones nos deja a nosotros para aprender? Y haré al final del tema de hoy una breve entrevista a una psicóloga sobre el tema del suicidio. Pero antes de eso, ¿qué les parece si comenzamos buscando en la Biblia, en el Evangelio según San Juan, el capítulo número 12? San Juan, capítulo 12, del verso 3 al verso 6. Evangelio según San Juan, capítulo 12, desde el verso 3 al verso número 6. Entonces María tomó un frasco como a los judíos, que era muy caro, y lo derramó sobre los pies. Carlos se lo dio con sus cabellos. La casa se llenó de la fragancia. Pero Judas Iscariote, que era uno de los discípulos de Jesús, y que más tarde lo mencionó, le dijo: ¿por qué no se vendió su perfume y que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto, no porque le importaran los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, robaba de lo que echaban en él. Gracias, Eugenio. Acaba de leernos, Eugenio, un fragmento de la Escritura donde era una fiesta que un ex leproso llamado Simón organizaba a Jesús como una forma de gratitud por haberle sanado de la lepra. Simón ha hecho esta fiesta y tiene un invitado, además de Jesús, que es el invitado más especial en esa fiesta, ha invitado a un hombre que es un testimonio andando, porque estuvo muerto y resucitó. Este hombre lo conocemos como Lázaro. Y están también las hermanas de Lázaro, Marta y María. En esa reunión, de pronto, nos leyó Eugenio que María, una mujer de nombre María, tomó un perfume, un alabastro de esencias finas, aromáticas, y comenzó a verterlo sobre los pies de Jesús. Y con sus cabellos, ustedes recuerdan esta escena, ¿verdad? ¿Recuerdan esta escena? Si no, ya les hacía falta ir a la iglesia. Pero bueno, y comienza con sus cabellos a enjugar los pies del maestro. Ahí surge el nombre de Judas. En eso, Judas dijo a otros: debimos haber vendido este perfume por 300 denarios y haber hecho con este dinero y darlo a los pobres. Pero, aclara aquí la Escritura, en realidad no era que Judas tuviera preocupación por los pobres. Él estaba muy preocupado por ese dinero que no entró a esa bolsa, que él era el administrador, es lo que dice, porque él cuidaba la bolsa
él era el tesorero, él era el financiero, él era el único de los 12 que cuidaba todo el dinero que les iban dando en el camino, esposas de romanos muy encumbrados, o de empresarios, o gente pobre que daba dinero también. Esas ofrendas, esos diezmos, el que las administraba y tenía todo para la contabilidad era Judas, y él estaba muy preocupado por ese dinero que no entró, por 300 denarios, que no tiene mucho sentido para nosotros hasta que les diga el cálculo a nuestros días. Y estaba muy preocupado no por los pobres, eso fue el pretexto, ese fue como maquillaba él, es que lo hacemos por los pobres. No quería por los pobres, él quería ese dinero porque él agarraba de ahí. Entonces él no vio el dinero que no entró a la bolsa del ministerio. Él vio el dinero que se le estaba escurriendo de las manos porque él ya había hecho un cálculo de lo que pudo haber ganado ahí. Porque dice la Biblia, y nos lo leyó de una manera muy clara Eugenio, y la escritura pone porque Judas era ladrón. Judas era ladrón. Y aquí comenzaremos con esta parte de la escritura. Judas Iscariote, Judas. El nombre de Judas quiere decir alabado. El nombre de Judas quiere decir alabado. No es el único Judas que aparece en la Biblia. Al menos podemos recordar el autor de la última carta del Nuevo Testamento, la Epístola Universal de Judas, es otro Judas. Hay otro Judas que aparece por ahí, que es otro Judas que también era parte de los 12 apóstoles. O sea, que había 2 hombres de nombre Judas entre los apóstoles. Y número 3, había otro hombre que ya en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, aparece que fue un hombre llamado Judas, que le dio hospedaje a Saulo, Pablo, cuando cayó en el camino de Damasco, y en una casa de Damasco le dio hospedaje. El nombre del dueño de la casa donde se hospedó Saulo se llamaba Judas. Pero hoy no vamos a hablar de ninguno de esos 3 Judas. Hoy vamos a hablar de Judas Iscariote, Judas alabado. Iscariote, Iskeriot. Iskeriot significa Keriot. Keriot es una ciudad o un conjunto de ciudades al sur de Judá. Entonces, cuando dice Judas Iscariote, está diciendo el alabado de ciudad de Keriot, de las ciudades de Keriot, que es como se utilizaba. Saulo de Tarso, porque era de la población de Tarso. Jesús de Nazaret, porque le consideraban que era de esa ciudad. Judas Iscariot, o sea, Judas de la ciudad de Keriot. Judas también es hijo de un hombre llamado Simón, y Simón quiere decir audiencia. Pero bueno, llegamos al momento de Judas y estamos muy habituados a ver y a reconocer la traición. Judas igual a traición. Pero no estamos acostumbrados a ver que fue un hombre, por lo pronto, que fue el escogido. De los 100 y tantos que había más cercanos, él fue escogido por el mismísimo Jesús. Seguro, ya que Jesús así lo enseña, dice, ¿quién, si va a una guerra, no hace un cálculo primero del ejército contrario para ver si le puede hacer frente? Y si ve que no le puede hacer frente, en lugar de ir a la guerra, ir a pactar la paz. ¿O quién que va a construir un edificio o va a hacer una edificación, no hace cálculos y hace un presupuesto para ver si termina la obra? Porque qué vergüenza sería comenzar algo y dejarlo a la mitad. Ese era un principio que Jesús tenía. Entonces Jesús buscaba gente que no comenzara obras, que las terminara. Judas y los otros 11 tenían la característica de que terminaban lo que comenzaban. Tenían carácter. No se basaban en sus emociones, por lo pronto. No determinaba que le gustó esto, no le gustó, ahora sí, ahora no. No. Eran gente de carácter. Hacían las cosas que tenían que hacer porque sabían el llamado que tenían, independientemente de que estuvieran felices o infelices. Bueno, Judas tiene esa característica. Entonces era un hombre diligente. Era un hombre que al menos durante los 3 años que estuvo con Jesús fue seguidor de la disciplina del maestro. Entonces no era cualquier hombre.
No era cualquier hombre, por hablar que eran hombres de los judíos. Los 12 que Jesús seleccionó eran judíos, tenían una formación religiosa. Estamos hablando de Judas Iscariote, la biografía de Judas Iscariote, pero para conocerlo un poco más, acabamos de leer aquí que este Judas tenía otras características. Ahora sí, estos son positivas a manera de defectos, de debilidades, de carácter. Primero, murmuraba. Si hubiéramos dado este dinero, hubiéramos hecho quién sabe qué. Murmuraba. Y el problema de la murmuración es el contagio. Ahora, 2, tenía una característica de liderazgo, bien marcada. Tan así que lo veremos más adelante, que hasta en la última cena, cuando Jesús dice que uno de ellos lo va a entregar, y Jesús lo señala a Judas, los demás dicen, no, lo dice por otra cosa. No tuvieron la capacidad de escuchar que Jesús estaba señalando a Judas como quien le traicionaría en ese instante. No podían creerlo, no pudieron creerlo. Y tan no pudieron creerlo que justificó su mente de otra manera ese acto. Pero nunca que nuestro amigo, compañero, correligionario, por decirlo así, Judas, sería quien traicionaría al maestro. Tenía muchas virtudes, pero yo creo una de sus mayores, y debilidades también, pero hay una debilidad, híjole, mano, lamentable. El amor al dinero. El dinero. Y ese principio, es más, tan solo recuerden al sembrador. La parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y la tierra, la semilla cayó sobre el camino y fue pisada. Y hay una donde dice que el dinero, los afanes de la vida y las riquezas sofocan la semilla. Así que, juntando esa parábola del sembrador con esta porción de la vida de Judas, nos podemos dar cuenta que, si bien es cierto, la semilla de la palabra que Jesús sembraba en él florecía, a la hora de pensar el dinero, yo tengo este plan, tengo este sueño, se me acaban de ir quién sabe cuántos denarios de ese perfume. Entonces, ese pensamiento sofocó la preciosa, invaluable enseñanza de Jesús en su vida y lo asfixió totalmente. Vamos a buscar otra porción de la Biblia. Estamos conociendo a Judas. Vamos ahora, y les invito a buscar un capítulo más adelante, el capítulo 13. Nada más das vuelta a la hoja, el capítulo número 13. Juan, capítulo 13. Voy a permitirme leer del verso 25 hasta el verso 30. Esta es una escena de la última cena. Jesús acaba de decirles en el primer versículo, dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que ¿qué? Que uno de vosotros me va a entregar. Bueno, esa es la escena. Y luego Pedro, fíjense cómo tenían influencia estos hombres, y lo pueden usar para bien o para mal. Pero Pedro está a cierta distancia de Jesús, el que está más cerca de Jesús es Juan, el que está escribiendo este evangelio, según San Juan. Está bien cerca, está recostado en el pecho de Jesús, y en eso Pedro voltea a ver a Juan y le dice, así es, ¿qué le preguntó? O sea, pregúntale quién. Uno de ustedes me va a entregar. Y luego Pedro no se atreve a decirlo directamente, sino que voltea a ver al mismísimo Juan, que está recostado en el pecho del maestro, y es ahí cuando le pregunta, hacia la sorda, le dice, ¿por qué no le preguntas tú? Yo lo hubiera hecho, pregúntale tú, brother. O sea, que no tenemos la confianza, pero no, o sea, saben. O sea, no enfrentar, le tenían miedo a enfrentar el tema. Y es entonces que Juan, muy obediente, era el más chavo, muy obediente, recostado en el pecho de Jesús, dice, él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es.
Y esta es una escena donde el pan está siendo sumergido en vino o en vinagre con aceite de oliva y otras especias, que es parte de unos ciertos platillos que hasta hoy en día en ciertos restaurantes italianos podemos disfrutar de los hamburgues y bueno, pues sabe rico, ¿no? Y respondió Jesús, entonces aquel es, y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Simón quiere decir audiencia, era hijo de Simón, era hijo de la audiencia. Y después del bocado, Satanás entró en él. Híjole, hermano, qué fuerte eso, ¿eh? Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Digo, si está bien claro, ¿verdad? Oye, ¿quién es el que te va a entregar? Al que le diere yo el pan, este pan que voy a remojar, al que yo se lo diere. Los zambulles se lo da a Judas. No podían verlo, porque Judas tenía una buena imagen delante de sus 11 correligionarios o compañeros o apóstoles, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta de la Pascua, o que diese algo para los pobres, cuando él pues hubo, yo tomado el bocado, yo aquí lo hubiera puesto tragado, porque no creo que lo haya así disfrutado mucho. Cuando él hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Aquí ven ustedes la escena, Judas está siendo evidenciado, está siendo evidenciado, y aquí ya cuando sale Judas, sale determinado a hacer algo. Ya sabía lo que iba a hacer. Los intereses de Judas no solo eran diferentes a los intereses de Jesús. Los intereses de Judas eran contrarios a lo que Jesús estaba enseñando. Vamos ahora a Marcos. ¿Podrías tener listo ahorita el micrófono para los que leyeran, Julio? Sí, ahorita. Marcos. El capítulo 14. Vamos a leer ahorita 4 o 5. Le voy a pedir a tú, si nos des el 4 o 5, que lo tienes ahí. ¿Quién? Humberto. Estás, órale. Marcos 14, 4 y 5, nada más para tener referencia. Y luego Silvia, 10 y 11. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Gracias, Humberto. Ahorita Silvia nos lee el 10 y 11, mientras lo vaya repasando ahí tantito. Si no traes ojos, ahí te presta Humberto, ¿eh? Pero ya se acuerdan qué escena es, ¿verdad? Ya se acuerdan qué escena es, ya la habíamos visto hace unos minutos. Y aquí se vuelve a ver la escena. A ver, 300 denarios. Un denario es una moneda de plata romana. Un denario es una moneda, o sea, recuerden que en aquellos tiempos había varias divisas que se movían, ¿verdad? Una era la romana, otra de ellas era la griega, y de pronto llegaba la egipcia, en fin, había diferentes monedas. Un denario, para darnos una idea, que es el costo de ese perfume que esa mujer vertió en los pies de Jesús, un denario equivale a un día de sueldo. ¿Cuántos denarios son? 300 denarios. Ahora, hay cálculos que han hecho especialistas que dicen que 200 denarios, es decir, el 66% de esa cantidad, 200 denarios eran suficientes para alimentar 5,000 personas. 200 denarios. O sea, hace que si fueran 300, estamos hablando de 7,500. Podrías alimentar a 7,500 personas. Nada más para darnos una idea. Estamos hablando de casi el sueldo de un año. Casi el sueldo de un año, de un obrero técnico, ¿verdad? Ese es el dinero que valía. Entonces, Judas, o sea, ya están, dice aquí la Biblia, que están molestos, están enojados, particularmente. Y aquí hay un tema escondido,
que lo podemos hablar en un término muy de nuestros días, inteligencia emocional. Aquí vemos a varios, vamos a señalar al que estamos estudiando, Judas con un problema de gestión de las emociones. No sabe gestionar sus emociones. Y entonces está enojado. ¿Y qué sucedió, Silvia, entonces? Versículo 10 y versículo... te va a ayudar Julio, ok. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba la oportunidad para entregarle. Gracias, Julio. Entonces, en ese instante, cuando ve el dinero que se le está escurriendo entre las manos, de esos 300 denarios que pudo haber agarrado una buena cantidad, entonces se levantó y ejecutó su plan. Ya lo había considerado, pero ahora ha transformado una teoría que era una especie de sueño o fantasía que había creado en su cabeza, lo vuelve una realidad. Dice, ya estuvo bueno. Gobernado por las emociones, por el coraje, se va y busca a los líderes religiosos y también a los ancianos que son líderes del pueblo y les dice, yo les vendo a mi maestro. Y sabemos la cantidad. 30 monedas de plata. ¿Qué? Híjole, mano. Que en este caso las monedas de plata, vi un cálculo, no me lo tomen muy en serio, pero una moneda de plata equivale a 4 denarios. Entonces, estamos hablando de un estimado de 1,200 denarios. 3, 6, 9, 12. Sí, 1,200 denarios, 1,200 días. Judas quería ya su indemnización por el servicio prestado durante 3 años, que él se la estaba autoadjudicando por haber estado con el maestro y sirviendo. Y dice, está bien con esa cantidad. Y lo vende. 1,200. Un estimado. Esas 30 monedas de plata. Vamos a uno de nuestros últimos fragmentos. Judas ha realizado su plan. Mateo, capítulo 27. Mateo, capítulo 27. Me voy a permitir leerlo desde el verso 3 hasta el 5. ...27 del 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Note ahí la mancuerna que hicieron los líderes religiosos, es decir, los encargados del templo de los sacrificios, que son los sacerdotes, y los ancianos. Los ancianos son caudillos, son líderes comunitarios, autoridades que votaban en el Sanedrín. Entonces hay una alianza entre ambos. Entonces, arrepentido, devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, yo me he equivocado, entregando sangre inocente. O sea, bajó la emoción del coraje y del enojo y vio, cuando bajó esa neblina, vio la realidad del error que había cometido, el camino incorrecto que había tomado. Por eso va a regresar las monedas, mas ellos le dejaron caer toda la culpa a él solo. Traducido, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Ellos, como diciendo, ese no es nuestro problema. Ese ya es tu problema. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. El desenlace de Judas. Por favor, Silvia, pasas aquí al frente. Silvia es una profesionista de la psicología. Bueno, su formación profesional está relacionada con la psicología. Y yo hace poco más de un mes le pedí a Silvia, le di 3 preguntas.
para que ella las estuviera pensando y que nos la respondiera. Pásala aquí. Gracias. Si quieres poner aquí tu material. Silvia, bueno, les pongo unos cuantos datos. Creo que esto les puede resultar interesante. A mí me resulta interesante. Suicidios en Chihuahua contra todo lo que sucede en el país del año 2024, según estadísticas del INEGI. En Chihuahua, por cada 100,000 personas, hay una tasa del 16.4%. 16.4% sobre 100,000 personas en el estado de Chihuahua. El promedio nacional es 6.8. 6.8 contra 16.4. Chihuahua, o sea, lideramos estatalmente a nivel nacional el índice de suicidios. La mayoría de los suicidios son entre los 20 y los 34 años. Por ejemplo, el año 2023, la cantidad de personas que se privaron de la vida fueron 456 personas en el año 2023. Para darnos una idea, son 38 por mes. Esto quiere decir 1.2 personas por día. Es decir, que en el estado de Chihuahua, cada día se suicida una persona. Datos que parecen así contrarios, pero intentos. Si vamos a estadísticas, el 80% de los suicidios son hombres. El 20% son mujeres. 80% hombres, 20% mujeres. Y hablando de intentos de suicidio, el 85% son mujeres y el 15% son hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que es predominante que la mujer haga un intento de suicidio, pero el hombre es más determinante a la hora de cumplirlo. La tasa, 4-1. Por cada 4 hombres que se suicida una mujer. ¿Y por qué este tema tan importante para conectarlo con una profesional de la psicología? Bueno, porque nos damos cuenta que es un problema social. Es un problema social y necesitamos estar conscientes de ello, pues, para ayudar, para encauzar. Por eso 3 preguntas. Silvia, antemano, gracias por prepararte para platicarnos de esto. ¿Cuáles son las principales causas del suicidio? Y antes de responder la pregunta, bueno, buenos días a todos. Un ejercicio o una estadística que a mí también me llama muchísimo la atención es que entre los jóvenes de 15 a 29 años es la tercera causa de muerte. Únicamente la anteceden los homicidios y los accidentes. Wow. Entonces, pues es un tema muy importante. ¿Y cuáles son las causas? El suicidio no tiene una causa como tal, no existe un gen del suicidio o algo que podamos decir, si cumple con estas características, entonces es una persona propensa a suicidarse. Y es importante también que mencionemos y que dejemos de lado ciertos mitos, como que solo sucede en personas pobres, porque no existe, no discrimina estrato social, nivel económico, ni tampoco problemas emocionales. Es cierto, todos pasamos por problemas emocionales, pero algunos lo saben sobrellevar y otros no. ¿De qué depende? Se ponen de acuerdo los especialistas de 2 características muy importantes, que estos sí los podemos determinar como causas del suicidio, y son 2 características psicológicas. La primera es algo a lo que los psicólogos llamamos la visión de túnel. Y es que cuando tienes un problema, te enfocas únicamente en ese problema. Y no eres capaz de abrir tu mente, tus emociones, tu fe, tu esperanza a otra cosa. Te enfrascas en el problema y solamente es eso. Y por otro lado, otra característica psicológica también muy importante es la desesperanza. Es decir, el creer que más allá de ese problema no existe otra cosa y que ese dolor y que ese problema no van a terminar nunca. Esas son las 2 características principales, junto con toda la demás tormenta, los problemas
emocionales, psicológicos, económicos, la pérdida de un ser querido. Si conjugamos esos tres, entonces se puede generar la ideación suicida. Oye, Silvia, y bueno, pero ¿cómo es? Ya nos has hablado de ese túnel o cómo se cierra la mirada y cómo se pierde la esperanza y la persona se ahoga. ¿Cómo es el proceso interno o qué dice la psicología en cuanto al proceso interno que vive esta persona? Es muy importante justo esta palabra, proceso. Es decir, el acto del intento suicida no es algo que me venga a la mente y lo ejecuto de inmediato, sino que se va gestando. Y se va gestando mediante señales que nosotros como sociedad podemos identificar. ¿Cuáles son esas señales? Expresiones como, ay, pues es que la vida no merece ser vivida, no vale la pena, ya no quiero vivir, no tiene caso, sería mejor si yo no existiera. Esas son como señales indirectas de que la persona ya está pensando en algo que puede generar un intento suicida. Pero también hay señales que nosotros podemos observar. A lo mejor esto es algo que ellos expresan, pero hay cosas que no expresan, pero que sí podemos ver. Recordemos que todo comunica. Y esto es cambios en la rutina. Por ejemplo, puede ser que una persona tienda a comer mucho o que deje de comer. Aquí lo importante sería el cambio. Si yo soy muy comelona y sigo comiendo, pues esto no va a ser un indicador. Sin embargo, si saben mis seres queridos que a mí me gusta mucho comer y de repente dejo de comer, dejo de disfrutar actividades que antes me gustaban mucho, ir al ballet, venir a la iglesia, juntarme con mis amigas, entonces esas sí son señales de alarma. El dejar de disfrutar actividades, comer en exceso, dejar de comer, empezar a beber o empezar a beber, a drogar, abuso de sustancias, así como cambios bruscos, de repente demasiada impulsividad. Estas son las señales que debemos detectar. Eso es diferente a los síntomas, ¿verdad? Esos son los síntomas. Esos son los síntomas. Ok. Entonces, eso es lo que nosotros podemos apreciar en la gente. ¿Qué más nos podrías agregar tú en relación a este tema, Silvia? Es muy importante cómo, sin ser psicólogos, podemos ayudar. Lo primero es, hay una frase muy bonita, bueno, una reflexión muy bonita del doctor Alejandro Molina. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Psiquiatría y tiene un libro muy reciente que es la Suicidología Clínica. Y él inicia con esta frase: el suicidio inicia con S de silencio. Lo primero que tenemos que hacer es hablar del tema y estar informados. ¿Cómo podemos ayudar sin ser psicólogos? Bueno, lo primero es informándonos y desmitificando también acerca del suicidio. Hay algunos mitos que me gustaría que tocáramos aquí. Y el primero es, la persona se quiere morir. No, la persona no se quiere morir. La persona lo que quiere es dejar de sufrir. Y entonces cuando lo abordas desde esta perspectiva, lo que haces es empatizar con lo que le está pasando. Número dos, mito es súper común, quien lo dice no lo hace. Ay, me quiero matar. Ay, no es cierto, porque en realidad quien se quiere matar ni lo dice. No, sí es cierto. Hay una estadística del 20% de las personas que intentaron un suicidio lo van a volver a hacer hasta que se consume. Entonces, quien lo dice y quien lo intenta, sí es por llamar la atención, pero justamente es para llamar tu atención. Es un grito desesperado de auxilio porque no sabe cómo salir de ese túnel. Número 3, hablar del suicidio es meterle la idea, híjole, es que yo ya detecté que un familiar, un amigo, tiene esta sintomatología y entonces mejor ni hablarle del suicidio porque qué tal que no tenía la idea y luego se la doy. Esto no es cierto. Hablar directamente de, ¿has pensado en algún momento quitarte la vida? Libera a la persona porque se siente comprendido y aceptado. Entonces, lo primero es conocer. ¿Y cómo le hago? Bueno, ya detecté y ahora sí, ¿qué hago? Hay que hacer un acompañamiento empático.
Y lo primero es, ¿cómo estás? Y en automático, la respuesta en automático que nos van a dar las personas es bien, porque eso es cultural. Sin embargo, yo puedo entrar a ese tema incómodo de decir, es que no te veo bien, ¿qué te duele? Incluso si me siento preparado, he visto que tienes ciertas conductas, ¿ha pasado por tu mente la idea del suicidio? Y si me dice que sí, en ese momento acompañarlo sin juzgar, sin criticar, simplemente ese acompañamiento empático de aquí estoy. Y obviamente compartir con sus familiares, con sus papás, con su esposa, si fuera un adulto, pero compartir desde la dignidad. Es decir, yo no voy a platicar todo lo que él esté pasando. Si sufrió un abuso, si está muy arrepentido porque hizo alguna infidelidad, yo no voy a juzgar eso. Yo simplemente voy a buscar a las personas de apoyo y decirles, lo veo en peligro, sin perder la confidencialidad. Sí voy a hablar de que tiene ideación suicida, pero no voy a decir el por qué. Eso es lo más importante y eso es la prevención cuando ya hay ideación suicida. Antes de que haya la ideación suicida, yo creo que lo que nos corresponde a todos es también prevenir desde lo que ya mencionabas hace un momento. Propósito, servicio e inteligencia emocional. Muchas gracias, Silvia. Gracias. Permiso. La vida y muerte de Judas Iscariote tiene muchas lecciones. Primero, que la temática del suicidio es un tema en la Biblia. Segundo, que el seguidor de Cristo no está exento de él. Tercero, que cualquier aspiración terrenal, material, que sea sobrepuesta a Dios, es un riesgo latente. Cuarto, que se puede escuchar a Jesús y tener la disciplina de seguirlo por años y no llevarlo en el corazón, sino llevarlo solo en la mente o en una memoria, en un recuerdo. Quinto, que los temas difíciles se abordan y se les llama por su nombre. No se esconden. Sexto, que nuestra sociedad, incluyendo a nuestros más queridos seres, son objeto del multiforme odio del diablo. Nuestros seres amados son objetivo del multiforme odio del maligno. Y somos nosotros, cada uno, quienes debemos extender nuestras manos para su protección y para su salvación, presentándoles al Cristo real, al Cristo vivo, al Cristo que acompaña, que protege, que perdona misericordiamente el peor de nuestros errores, aunque lo hubiéramos vendido por 1,200 denarios. Judas ya no pudo detener el carro, le faltó poner el freno. Pero la misericordia de Dios era más grande que su error. Judas tenía a su alcance el perdón, porque dice la Escritura que la misericordia de Dios es más alta que los cielos. Y es como el este del oeste, que nunca se juntan. La misericordia de Dios alcanza para perdonar a una humanidad de Judas, incluyéndome en ellos. Así que presentémosles al Cristo vivo, al Salvador, al guardador nuestro, al que nosotros ya escuchamos y conocemos. ¿Cómo, Heriberto? Tráigalos aquí los domingos. Esa es una de muchas opciones. Tráigalos, no es la única, pero tráigalos. Si no sabe qué hacer, tráigalos. 2, invíteles a nuestros eventos. Nuestros eventos, más allá del contacto social, la fiesta y la diversión, es una oportunidad para crear vínculos con esos familiares de seres queridos que nos estarán acompañando. Es otra opción, no es la única.
Es una opción. Si usted quiere, va y lo lleva. Si no, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. No es a fuerza el ir. Pero sí hacer eventos con sentido y con propósito. Tercero, no solo trayéndolos aquí, no solo invitándoles a nuestros eventos, es invitándolos a nuestras casas y a nuestras vidas. No puedo ir al evento, no quiero ir a un evento. Hágalo en su casa. Invite a ese matrimonio e invite a esa persona. ¿Para qué? Para poder ser luz. Roguemos a Dios que nos haga lámparas que iluminen con el Evangelio a los que andan en oscuridad, porque no nos damos cuenta qué tan cerca pueden estar, qué tan cerca pueden estar. Que el aceite del Espíritu Santo de Dios nunca nos falte, buscándolo a Él todas las mañanas, todas las tardes, todos los días, hasta que llegue el momento que nuestros ojos se apaguen para siempre. Amado Dios, gracias